¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Misterios al Anochecer a través de su doble frecuencia, pero en este caso, más que de seguro que vamos a salir a través de los 99.5 de Radio Imperial 2 para toda Lima Sur y aún más allá. Como cada sábado, un amigo Fernando Chapin Martínez al habla y después esto se cuelga también en Misterio Infinito Perú en YouTube. Tengo un invitado desde España. Él ya ha estado hace bastante tiempo atrás aquí en Misterios al Anochecer. Él es Alejandro Merino González, directamente desde Málaga. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo estás? Bienvenido a Misterios al Anochecer una vez más. Muchas gracias, Fernando, y saludo a toda la concurrencia. Pues nada, pues te agradezco que me hayas vuelto a invitar. Hace tiempo que no estoy en las redes, he estado de mudanza, estuve también un tiempo de descanso y ya parece ser que voy a volver. Y aquí estoy, agradeciéndote, como he dicho, que me hayas invitado a tu espacio. Así es, tú tienes un canal que es como el Arca de Noé, en el sentido de que se bambolea sobre tempestuosas aguas, pero no se hunde. Parece que va a No. hundirse, pero Ha no, no. estado, ha estado a punto varias veces de ser cerrado, pero milagrosamente, pues, una de ellas sobre todo milagrosamente, porque por algún tipo de error o algo no me contabilizaron un tercer strike que me debería haber cerrado el canal, Uh-huh. pero me lo dieron, o sea, me lo dieron, pero como si hubiesen sido 2 segundos cuando eran de vídeos diferentes. Y tuve la suerte esa de que no sé, algo ocurrió y sí, continuó. Ya ha pasado algún tiempo, ya me los han quitado y está a salvo, pero ha estado en varias ocasiones con 2 strikes Uh-huh. y eso, por tocar temas que no le gustan al establishment. Así es. Pero bueno, tu canal igual para quien quiera visitarlo es El Árbol Rojo EAR. Así, El Árbol Rojo y después en mayúsculas EAR, está en YouTube, tratas distintos temas. Algunos no necesariamente que molesten al establishment, sino temas también más interesantes desde el punto de vista cotidiano, ¿no? Temas de historia, de espiritualidad, Sí. de cultura, Pero noticias. eso no tienen problema. O sea, ese tipo Esos de no vídeos no tienen tienen problema, problema. esos son, No tienen digamos, problema. los otros ya para quien quiera verlo, si ve alguno ya lo va a entender perfectamente, ¿no? Sobre todo en esta época en la que andamos, en la que dice que hay demasiada libertad y todo, pero no es tan así en realidad. Y pues bueno, entre otras cosas, Alejandro, también nos sorprende porque muchos de los que estén escuchando o viendo este programa, pues tienen un perrito, un gatito, un conejo, un canario, una abeja, no sé qué tienen, una abeja en el sentido que pueden tener un panal si es que viven en el campo, ¿no? Pero la mascota o las mascotas de aquí de Alejandro son ni más ni menos que unas hormigas. Él tiene un hormiguero, o sea, tú a tu gato le puedes poner Pipo, a tu gata le puedes poner Pepa y al perro del vecino Pepo, ¿no? Pero él tiene hormigas, cada una tiene su nombre y para él eso es fascinante, es una cosa pues casi ya en National Geographic en tu casa. Cuéntanos un poco de eso, por favor, antes de entrar en tema, Sí, Alejandro. bueno, tengo una perrita también que se llama Bulma. Y sí, me aficioné al tema de los hormigueros durante la pandemia. Realmente a mí algo que me había llamado la atención pues desde niño, pero nunca había llegado a tener un hormiguero. Bueno, salvo el típico hormiguero que tienes en casa que te está fastidiando porque te aparecen por todos lados. Y durante la pandemia pues me aficioné a un canal de YouTube que se llama El Mundo de las Hormigas, que me fascinó. O sea, él era un hombre muy gracioso que hacía vídeos que me encantaron. Y tanto yo como mi hija, pues nos aficionamos. Me vi todos los vídeos que tenía. Y dio la casualidad de estas cosas que casi te envía el universo, como quien dice. Porque yo estaba intentando ver cómo convencer a mi mujer para tener un hormiguero. E incluso yo había pensado, porque los hormigueros son caros, es un hobbit que no es barato, ni mucho menos. Y mi situación económica pues no es demasiado buena. Entonces, claro, el decirle a mi mujer que voy a comprar un hormiguero, voy a comprar hormigas, eso, pues no estaba ella muy por la labor. Y más por el tema de que son insectos. Uh -huh. Pero estaba yo en eso pensando de cómo hacerlo, cuando un día, cuando voy a ir ya hacia el trabajo, debajo de uno de mis zapatos aparece, mi mujer lo apartó y había un insecto que mi mujer dijo, un bicho, no sé qué, y me di cuenta que era una hormiga reina. Y no solo una hormiga reina, sino que era una hormiga reina del tipo que yo quería, de la especie que quería, que es una Camponotus barbaricus. Quería esta especie porque son más grandes, son de las más grandes que hay, al menos aquí en España.
y se reproduce muy poco. O sea, en un año pues puedes tener a lo mejor 16, 17 hormigas. O sea, no es como otras especies que las reinas parecen ametralladoras poniendo huevos y en un año te puedes poner con miles. Esta especie pues es mucho más lenta de avanzar. Entonces, claro, podía tener un hormiguero pequeñito y era más fácil de convencer. Por eso yo quería este hormiguero. Y que ni siquiera en ese momento, ni siquiera sabía que ese tipo de hormigas estaban en Málaga. O sea, no era algo que en ese instante yo lo supiese. La capturé, la metí en un bote de mantequilla y me busqué pues una página de estas de Telegram, un canal de Telegram donde había gente que entendía de hormigas. Le mandé fotos y me dijeron qué especie era. Me quedé flipando cuando averigüé que era justo la que yo quería. Y pues tú imagínate la especie de hormigas que hay. Hay muchísimas. Y nada, pues yo poquito a poco he cometido muchos errores. Yo, de hecho, me han dicho más de una vez en este grupo que no entienden cómo no se me ha muerto. Es un auténtico milagro porque he cometido todos los errores de novato que se pueden cometer. Pero poquito a poco va para adelante. Ya tiene 10 crías. Llegué a tener 8 y se me murieron, todas menos la reina. Chuchu, la llamé, la bauticé como Chuchu. Chuchu, Chuchu, interesante. sí, Chuchu. Y nada, y la cuestión es que me fascina, es un hobbit que estoy encantadísimo con él y ya poquito a poco le voy cogiendo más conocimiento y lo voy haciendo mejor. Y actualmente la hormiga Chuchu, ¿cuántas hormiguitas 10, tiene? 10. Ahora mismo tiene 10. Una nació ayer, o sea, eran 9 y ayer nació la 10ª. Ya he dejado de ponerle nombres. Al principio sí, sí se los ponía, ahora Debe ser solo hay. un poco difícil reconocerlas, me imagino, ¿no? Sí, bueno, las primeras que nacen son más pequeñitas, o sea, son nurses, las criadoras, digamos, las que cuidan de los huevos y de la propia reina. Esas son más pequeñitas. Después las obreras, las exploradoras son un poquito más grandes. Había dos que son un poquito más grandes que las demás y a esas las llamé Leónidas e Intrépidas porque eran las que salían al exterior y eso, las demás se quedaban, no salen del hormiguero. Y nada, y estoy viendo a ver si me sale algún soldado y le llamaré Héctor o algo por el estilo, o Thor, o algo así. Interesante. O sea que como ahora hay gente que dice que tiene su perrijo o su gatijo, tú tienes tus hormiguijas, Yo algo, tengo... algo así No, sería no, el no, no, lenguaje no, no, progre, no, algo así. no les tengo tanto cariño como para eso, pero la verdad es que me entretienen. Es un hobby bastante entretenido y me gustaría tener un segundo hormiguero. La verdad, un hormiguero pues tengo uno acrílico que me conseguí de segunda mano y me quiero conseguir uno de arena, porque eso está muy bien porque ves cómo escarban y todo eso. Así es, muy bien. Después de este momento en el que hemos discurrido por los insectos y cómo te llevas con ellos, vamos a tratar ahora sí el tema del programa. Vamos a hablar del universo. Ya estamos hablando desde hace algunos minutos sobre el microcosmos en el cual están los insectos que para bien o para mal andan a nuestro alrededor de cuando en cuando. Pero vamos a ir hacia lo macro. En realidad no tan hacia lo macro necesariamente de inicio, sino que nosotros ya hemos hablado en el programa en anteriores ocasiones, en el canal, sobre el libro de Urantia, ¿no? Este libro que asegura ser una revelación venida de instancias, digámosle así, celestiales, aunque no se utilice ese término tan etéreo, pero digamos de jerarquías que ascienden hasta lo divino. Y aquí se nos dicen una serie de cuestiones respecto a cómo estaría conformado nuestro planeta, nuestro universo, desde un punto de vista físico inclusive, no solo de gobernanza, y resulta que muchas de estas cosas que antes parecían fantasía, fue un libro que salió editado por la Fundación Urantia en el año 55, pero que se asume que estuvo, digamos, en revelación paulatina desde décadas anteriores. Y sin embargo ya se nos hablaba una serie de cosas que, como digo, quien lo leía eh, podía decir, esto es una tontería, esto es realmente una cuestión anticientífica y burlarse, pero después se ha ido comprobando que muchas cosas son realidad y estaban predichas, por decirlo de algún modo, ¿no? En ese libro, y hay otras que quizá aún no se comprueban y sabe Dios, nunca mejor dicho, si alguna vez se comprobarán, pero que son muy interesantes de leer. Por ejemplo, según el libro Urantia, nosotros vivimos en un mundo que lleva ese nombre, que se llama Urantia, que forma parte del sistema solar, que ahí lo llaman Monmatia, ¿no? Dicen que ese es un nombre cósmico. ¿Qué más nos puedes contar, amigo Alejandro? Tú que eres así Bueno, lector y sí. creyente en el libro.
Sí, bueno, la cuestión hay que aclarar los términos cuando queremos hablar de la cosmología, de lo que es el libro Urantia, porque lo que nosotros entendemos como universo, en el libro Urantia lo dividen, digamos, estaría el universo local, el superuniverso y el universo maestro, que sería el universo máximo, toda la creación. Entonces hay que aclarar ese punto porque si vamos a estar hablando del universo, no sé qué, la gente puede entender, no, hacerse un lío y pensar que estamos hablando de dimensiones distintas o realidades alternativas y no es nada de eso. O sea, según la cosmología del libro Urantia, aunque sí te pone que hay distintas dimensiones, pero se refieren a dimensiones dentro del propio espacio. No estas dimensiones como el multiverso de Marvel ni nada por el estilo, nada que ver. Simplemente como dimensiones, digamos, que la propia física pues, puede describir y que serían, por decirlo de algún modo, como si estuviésemos en una habitación, en esta habitación en la que yo estoy, yo detecto 4 dimensiones, las 3 espaciales y el tiempo en el que nos movemos, y hubiese pues otras habitaciones que a lo mejor la habitación de al lado podría llegar a escuchar algo, podría llegar a tener una determinación, pero no voy a escuchar nada del vecino que está 4 pisos más arriba. Tampoco voy a entender ni puedo saber nada estando viviendo yo en esta habitación de lo que hay fuera del edificio. Sin embargo, las cosas que ocurren pueden afectar. Imagínate que cayese una bomba atómica en mi ciudad, a mí me vaporizo en un instante y yo estando en la habitación no hubiese entendido que lo que ha pasado, pero es algo que ha afectado. Pues en ese sentido es como se explican las dimensiones, las distintas dimensiones, según el Durante. También lo que son las fuerzas que rigen lo que es todo lo que es la materia y el universo. Nosotros, lo que nuestra física da 4 por sentado, que serían la electromagnética, la gravedad, la gravitacional, la nuclear fuerte y la nuclear débil. Y el libro anterior te especifica que existen 2 más, que sería lo que sería la energía mental y la energía espiritual. Y en el centro de toda la creación sería el centro de la gravedad absoluta, que sería la isla Paraíso. ¿Cuál sería la cosmogonía? Pues lo que sería el centro del universo estaría en lo que es la isla extensión, donde el paraíso que hablamos paraíso, pero no es el paraíso que uno puede llegar a imaginarse, pues, según nos han hecho ver, como un sitio con nubes, con ángeles tocando el Un arpa, ni nada lugar por el estilo. idílico, con No, no, seres es algo brillantes tocando el exacto. arpa, todos Nada, los fallecidos ahí cantando loas a Dios y unicornios. No, no es eso. exacto, no es eso. Es algo que no podemos ni siquiera llegar a imaginar. O sea, no se molestan en explicárnoslo porque no podemos entenderlo. O sea, es algo así sencillo, pero es algo, un lugar material. De hecho, es el lugar material más grande de toda la creación. Todo lo que sería el paraíso de Abona, que sería el universo central, tiene más materia que todo el resto del universo juntos. O sea, como digo, es el centro, de gravedad, todo gira alrededor de ello. Es un lugar sin tiempo, no tiene principio ni fin, está aislado. Está aislado del resto del universo por una serie de cinturones digamos, de gravedad que lo aíslan del resto. Estaría en lo que es la isla Paraíso, estaría en medio. Después sí tiene una serie de círculos donde hay una serie de esferas, por decirlo de un modo, de planetas, que serían, a ver, ¿cómo explicarlo? Eh, Serían los circuitos dedicados porque en el paraíso es donde estarían el Padre, lo que es el Creador, estaría Dios. Dios, que al mismo tiempo es Padre, es Hijo y es Espíritu. O sea, el Padre sería lo que es la creación, el Hijo sería el verbo, la palabra, y el Espíritu sería la fuerza, digamos, que creadora. Detrás, como digo, rodeando esta isla paraíso, pues estarían unos circuitos de mundos, de 7 mundos cada circuito, y donde sería el primer circuito sería el circuito de mundos del Padre, el segundo el circuito de mundos del Hijo y el tercero el circuito de mundos del Espíritu. Y después habría una serie de mundos, de círculos, donde habría 1.000 millones de mundos en 7 niveles concéntricos que son mundos perfectos, mundos en perfección de gravedad, de todo, de evolución, todo. Son mundos perfectos que no evolucionan, son ya perfectos de por sí y son, como digo, eternos. Y esta parte central del universo estaría aislado, como he dicho antes, por unos cinturones de gravedad que están formados por Unos cuerpos oscuros cuerpos que oscuros.
Ajá. pero que no son iguales que el resto de los cuerpos oscuros que hay en el universo. O sea, no, lo mismo son algún tipo de agujero negro extraño, son vamos, o millones de agujeros negros extraños que forman dos cinturones. Uno que el primero que va, digamos, giran como al revés que el reloj, digamos, que la aguja del reloj, y el último que sería como el reloj. O sea, rotan en sentido inverso uno con el otro. Y dentro entre esos cinturones existen unas energías que tampoco nos dan explicación. Son energías extrañas y diferentes que aíslan, digamos, este centro de lo que es el resto del universo. Eso sería lo que es el universo central. Ujú. O So, sea que una de las características es no solo está aislado desde un punto de vista físico, sino mm, también desde el punto de vista visual. O sea mm, que por más James Webb, por más que resuciten el Hubble o lo que ocurra, no lo podríamos. jamás los podrían observar. No, sí se podría observar su efecto sobre la gravedad, Ujú. porque sí Pero es el centro de la físicamente, gravedad, pero no lo podríamos ver. a eso me refiero, Pero sí claro. podríamos detectarlo, en el caso de que llegásemos a tener los medios suficientes para ello. ¿Qué tenemos, digamos, después de este universo central? Que, como digo, está, digamos, que en un lugar donde no hay tiempo. Que eso Ujú. se puede plantear cuestiones filosóficas que si quieres las tratamos después. Sí, porque Después, de hecho yo alguna vez me puse a pensar cuando estaba recién empezando a leer el libro de Urantia, ¿cómo me imagino yo un mundo sin tiempo? Primero, el esfuerzo de intentar encajar en la pequeña mente humana, ¿cómo me imagino yo un mundo perfecto? O un mundo que no tiene inicio ni fin, o un mundo que no tiene tiempo. Y no se puede, porque nosotros estamos encajonados desde siempre en un mundo que es como es. Entonces, ahí es cuando te estalla la cabeza y te vas a dormir y simplemente decides si confiar o no en lo que te cuenta la revelación. Continúa, por favor, Alejandro. sí, que me perdí un poquillo, ya no sé lo que estaba diciendo. Hemos ido a Estabas hablar de lo que diciendo hay después, exactamente, es de lo que, correcto. de lo que hay después. Pues después nos encontramos con lo que serían los superuniversos. O sea, habría 7 superuniversos. ¿Por qué 7? Dirán, bueno, en la creación el 7 es de forma constante y es por el modo en la que se pueden relacionar el creador consigo mismo. O sea, por un lado tenemos un superuniverso que tiene las características, por decirlo de algún modo, del Padre, otro del Hijo, otro del Espíritu, uno del Padre con el Hijo, otro del Padre con el Espíritu, otro del Hijo con el Espíritu y un último en el que estarían, digamos, tendría las características de los tres, del Padre, el Hijo y del Espíritu, relacionados entre sí, que precisamente este último sería el de Orbotón, que sería al que nosotros pertenecemos. Nosotros pertenecemos a este superuniverso. Realmente interesante. Esa es la parte quizá que resulta más difícil del libro Durantia, ¿no? Cuando te hablan de las interrelaciones entre las distintas, llamémoslas así, personas que conforman a Dios, Mm. e incluso, bueno, cuando te hablan de Dios el Supremo, Dios y todo, la verdad, es bastante complejo Sí, entenderlo, pero es una parte muy filosófica que es difícil de entender y también tampoco pienso yo que aunque tengamos que hacer un esfuerzo intelectual en intentar entenderlo, tampoco hay que comerse demasiado, obsesionarse con ello porque, quiera o no, la revelación de Urantia es una revelación limitada, eso no debemos olvidarlo. Aunque yo cuanto más investigo el tema de la cosmología, más me convenzo de que se han saltado bastante para explicárnoslos bastante estas limitaciones de la revelación. Explico estas limitaciones. Eh, los reveladores, los ángeles que revelaron el libro Urantia, pues tienen prohibido dar un conocimiento que no se ha ganado. Entonces, muchísimos de los conceptos que se usan en el libro de Urantia fueron conceptos que usaron personas, seres humanos, llegaron a alcanzar ya mediante el estudio, la reflexión, o lo que sea, y las llegaron a plasmar. Entonces, hicieron una especie de recopilación increíble, una recopilación que es literalmente sobrehumana, para que de distintos conceptos de muchísimas personas más de 1000 fuentes llegaron a usar, pero que encajan todas perfectamente. O sea, eso hacerlo es prácticamente imposible. O sea, coger de distintas personas que son completamente diferentes y encajar todo conocimiento de aquí y de allí y sin que se contradigan, si lo quieres hacer, ya te digo que no lo vas a conseguir.
O sea, es que va a ser un constante equivocarse y rectificar, cosas que en el libro Urantia pues no ocurre. De hecho, los críticos del libro Urantia esto no lo critican. O sea, te dicen directamente, ya digamos que has abusado fuentes humanas y ya por eso tiene que ser falso. Sin embargo, el propio libro Urantia lo está reconociendo. O sea, no es una cosa que digamos que lo desmienta o lo quiera negar o lo quiera esconder. No, es algo Así es. totalmente reconocido. Sin embargo, en el tema de la cosmología, que yo cuando leí el libro Urantia ya de una forma crítica, porque yo al principio pensaba que era un fraude, las cosas como son, yo al principio pensé que era un fraude y fueron distintos descubrimientos los que me llevaron a pensar que era auténtico, pero yo de todos modos al principio pensaba que lo que era la parte de la cosmogonía, pensaba que era algo anticuado, que no, que era algo de los años 30 y que debía, digamos, tenerse quizá como un punto de vista, digamos, para poder entenderlo, pero que no debía tomarlo al pie de la letra porque pensaba que no, que era simplemente que estaba limitado por esta revelación, por esta ley de la revelación. Pero cuanto más se descubre, más convencido estoy de que no, que ahí sí nos han dado una revelación con mucha más información de la que nos habíamos ganado en ese momento. Porque cuanto más se descubren cosas de lo que es el universo, más se parece a lo que nos dieron. O sea, Así es, y por ejemplo, cuando se habla de la isla del paraíso que tú has mencionado, se menciona que es, digámoslo así, el centro gravitacional de todo lo que existe, ¿no? Y hay algo muy el curioso, universo de, el universo de Abona, el claro, universo central de Abona. claro. Hay algo de lo que se viene hablando, a pesar de que curiosamente tampoco se le ve, ¿no? Pero se viene hablando como una cuestión evidente hasta cierto punto en los últimos años, sobre todo, que es el gran atractor o gran atractor. Entonces, Y, algunos y el lectores... gran arco también, que viene a explicar un poco que la forma que pensamos que tenía el universo, que tenía los científicos, no tiene nada que ver. O sea, es una prueba evidente de que estamos completamente equivocados con lo que se refiere a la forma del universo. Y son cosas que vienen y que cada vez se acercan más a lo que es la explicación. Existe un canal de Ujú. YouTube que se llama, hace ya tiempo que no entro, no sé cuántos vídeos más habrán subido, pero la verdad es que ahora un año así me vi los vídeos que tenían, estaban muy bien, que se llama Estudio de Urantia, Estudio de que, los efectos de Urantia. exacto, que Sí, te mi hacen favorito. un trabajo muy bueno en todo el tema este de la cosmogonía, porque te ponen datos científicos modernos, te ponen fotografías explicativas que estaban muy bien. O menos, creo recordar que estaban muy bien. Sí, sí, es muy bueno el canal. Y justamente, pues, bueno, continuando con ello, entonces el gran atractor sería probablemente Abona, algo así. No lo sabemos bien, no lo sabemos bien porque hay que entender que nosotros vemos lo que es la astrofísica, la astronomía, tiene una imagen muy parcial y muy distorsionada de lo que es el universo y me explico el porqué. Cuando lo que nosotros vemos a través de los telescopios y los radiotelescopios es solo una dirección y una parte muy limitada del espacio. De hecho, incluso en nuestra propia galaxia, la Vía Láctea, no podemos ni siquiera estar seguros de que pertenezcamos a ella. O sea, es algo curioso, es algo, digamos, que parece mentira que a esta altura no se sepa, pero podríamos estar fuera. ¿Por qué? Porque lo que nosotros vemos, esta imagen que tenemos todos de la Vía Láctea, así en espiral, con una serie de brazos, realmente es una especulación. Y me explico. Si nosotros cogiésemos un mapa, que es un mapa que existe en Internet, existe, digamos, en el libro de astrofísica, de qué es la parte de la Vía Láctea que estamos viendo. Yo imagino que si lo buscáis acabaréis encontrándolo. Veréis que es una parte mínima de la Vía Láctea. El resto es una suposición. O sea, estamos suponiendo que tiene esta forma. ¿Por qué? Porque como hemos visto galaxias lejanas que tienen este tipo de formas, pues viendo la forma que podemos ver de la parte que podemos ver de la Vía Láctea, pues sospechamos y damos a entender que tiene esta forma, pero ni siquiera sabemos el número de brazos exactamente. Hace poco se descubrió una protuberancia que tiene la Vía Láctea, que le pusieron espolón de no sé qué, no me acuerdo el nombre, que es algo que cambia completamente la forma que ya pensábamos que tenía. También esta forma que pensamos que era de disco, ahora cuanto más se descubren, pues vemos que ya no es un disco, ahora es como una especie de, yo qué sé, como si tuvieses un disco
de tela en el agua y lo estuviésemos moviendo. O sea, es como que se mueve así, es algo que no es plano tal como pensamos. Como digo, se discute el número de brazos que tiene. Si estamos en un brazo o estamos fuera, cerca de lo que es. O sea, ahí no está realmente claro porque no vemos todo. Y si no vemos todo, mucho menos vemos el resto del universo. Vemos, como digo, vemos en una dirección porque todo lo que está hacia el lado central de la Vía Láctea nos tapa lo que hay detrás. Para que os hagáis una idea, imaginaos que estamos en los lindes de un bosque. No podemos ver para otras direcciones, pero no podemos ver lo que hay detrás del bosque, porque el bosque no lo tapa. Pues eso es lo que nos ocurre. Nosotros podemos mirar el resto del mundo, pero lo que hay detrás del bosque no lo podemos ver porque el bosque nos lo está tapando. Y eso es exactamente lo que nos pasa con la Vía Láctea. La Vía Láctea nos tapa el resto del universo porque es por la cantidad de materia que hay en ella. Entonces, vemos una serie de galaxias lejanas que ahora, según lo que sería la explicación del Urantia, pues serían las galaxias en formación que hay en el espacio exterior, porque no hemos terminado de explicar, digamos, la forma que tendría este universo. No hemos quedado en los 7 superuniversos, al cual pertenecemos en uno, pero después de estos 7 superuniversos habría 4 niveles, perdón, de galaxias, de espacio y de materia en formación, que es muchísimo más que materia que los 7 superuniversos. Es una cantidad de materia ingente más. Cada nivel es más grande que el anterior. O sea, por hacerlo de algún modo, si lo pudiésemos ver desde fuera del universo, y verlo a gran escala, parecería que estamos viendo un donut y justo en medio del donut digamos, una gran isla, que sería lo más grande. Digamos para que lo podáis entender. La primera parte del donut serían donde están los 7 universos, superuniversos, y según vamos avanzando hacia el exterior, serían estos niveles del espacio exterior, donde ahí no hay vida, según el libro Urantia. La vida estaría en lo que son los 7 superuniversos y en el universo de Abona Central. Pero en estos 7 superuniversos, perdón, estos sitios de supervivencia, no. En el espacio exterior, en estos niveles del espacio exterior, son en galaxias en formación que está para planes futuros del universo, pero que todavía no hay vida en ellos. Y esos son las galaxias, la mayoría de las galaxias que nosotros vemos cuando miramos los telescopios y vemos en galaxias. La mayoría estamos viendo el pasado de esas galaxias, porque obviamente están a unas distancias que la luz pues tarda muchísimo en ir y no estamos viendo lo que sería el presente de cómo están, sino el pasado de aquellas galaxias del espacio exterior que son, digamos, están dentro de los planes futuros del universo, pero que no están dentro de lo que serían los 7 superuniversos. Nuestro superuniverso es ni más ni menos que Orbontón. ¿Qué nos puedes decir de nuestro superuniverso casa, donde vivimos? Pues que primero que es inmenso, es grandísimo, aunque es el más joven de lo que es el- los superuniversos. Su capital sería Ubersa. Quiero aclarar una cosa, el tema de los nombres. Orbotón, Ubersa, Satania, Nevadón, todo. Estos nombres no es que en el exterior los ángeles o los extraterrestres los llamen de esa manera. Son los nombres tal como los conocen convertidos en un lenguaje humano. No sé si explico. Orbotón sería, por ejemplo, una especie de lugar de los orbes. Jerusalén sería el lugar de la paz. ¿Entiendes? Herentia sería el lugar como de paraíso. Satania sería el lugar que se reveló o el sitio que se reveló. O lugar de la adversidad o de la De la oposición. adversidad o de la posición, incluso, exacto. Es Salvington, que, pues, que- que ciudad de es- la salvación. que ese es uno de los nombres que más asustan, más inquietan, más escarapelan No, el cuerpo cuando uno está posiblemente, leyendo y lee posiblemente tendría Satania, otro te nombre. ganas de Es que lanzar el libro por la ventana. Sí. posiblemente tendría otro nombre antes. Y cuando se ocurrió la rebelión de Lucifer, pues le pusieron ese nombre. Yo pienso que seguramente será así.
que antes se le conocería con otro nombre. Pero que es lo que digo, que todos estos nombres, Norlantiade, Salvington, Satania, Jerusalén, todos son Úmenor, son nombres de lo que pueden significar, pero llevados a un lenguaje humano. O sea, que no es que el nombre Salvington sea, digamos, como lo conocen realmente. O sea, lo que es fonéticamente, no es eso. Es simplemente una especie de traducción, de pasar. Y justamente de eso hay un detalle que lo comentaba con un buen amigo también, lector, y también tiene un blog sobre el libro de Urantia, el amigo Cristian de Puerto Rico, que tiene su blog confirmando el libro de Urantia. Este, y era sobre el nombre que se le da al planeta, Urantia. Algunos quieren hacerlo derivar desde el sumerio hasta el vasco, con eso te digo todo, ¿no? Que por ahí encuentran una raíz que tiene que ver con agua, o tiene que ver con nuestro lugar en el universo, o lugar de aguas calmas o vastas aguas, no sé, Eh, y otros incluso van más allá y dicen, bueno, quizá solamente es una aproximación fonética en el sentido de que puede ser que solo se pronuncien las consonantes. Hay todo un tema, pero aquí tenemos a Alejandro Merino que nos va a aclarar el no, panorama no vastísimo. puedo aclararlo, solo puedo dar mi opinión. Yo creo que sí tiene algo que ver, que no es el nombre, digamos, con el que realmente se conoce, sino que es también una traducción. Habría que buscar, será incluso un juego, un desafío, el intentar en saber qué significa, porque el tía, ese es como en Satania, por ejemplo. O sea, eso está claro que está indicando lo que es un lugar. Y habría que buscar el Uran, cuál sería la etimología de Uran que han usado los reveladores para ponerle ese nombre. Quizá antiguo, no sé, habría que buscar. Sería interesante de ver, pero yo creo que es un desafío. No, yo no pienso que el nombre en el exterior sea Urantia. Simplemente que esa sería la traducción nuestra, exactamente igual que con todos estos nombres que hemos dicho, de Salvington o Satania o Nomantia o Splandon. Son nombres que yo creo que han sido traducidos a un lenguaje humano, porque no estamos hablando en un lenguaje humano, estamos usando herramientas humanas que no tienen por qué ser lo que se use allá afuera. Claro, en el caso de Urantia, llamaba mucho la atención. Yo te lo hice notar hace tiempo y después he leído que muchas otras personas, o bueno, al menos algunos lectores del libro de Urantia han caído también en eso, que lugares de los que habla el libro de Urantia, eh, en cuanto a cómo ellos tratan la historia de los orígenes de la humanidad o de ciertas gestas relacionadas a la misma, tienen actualmente o han tenido en el pasado nombres relacionados como si tuvieran algo que ver con Urantia, ¿no? Nombres como Urartu, por ejemplo, este reino antiguo que justamente se desarrolló en la tierra de los alrededores del lago Van, en En la Gobán. Turquía, y otras partículas más de Ura, algo así, que pareciera dar a entender que este nombre no es que específicamente se creó para la revelación que ahora nos tomamos como tema, sino que desde antes ya se intentó dar a la humanidad ese nombre de manera más o menos por ahí, ¿no? Además de símbolos como los tres círculos concéntricos y otros más que también por ahí se les encuentra incluso a nivel arqueológico. Sí, sí. Bueno, como iba diciendo, me habías preguntado por Orbotón. Tenemos, como digo, la capital sería Ubersa, sería un mundo absolutamente fabuloso, gigantesco, tan grande que ya los cuerpos materiales no pueden existir allí. Ya es tan grande que la gravedad no lo podría soportar. Y está dividido en 10 sectores. 10 sectores mayores se divide. Y en el sector que nos interesa pues sería Splanton, que es donde estaríamos nosotros, que la capital sería un mayor, la quinta. Y que al mismo tiempo, cada sector mayor tiene 100 sectores menores. El sector menor que nos interesaría, digamos, el que estamos nosotros, sería EMSA, que la capital es Úmenor la tercera. Y después ya dentro de este sector se encuentra nuestro universo local, que sería Nevadon, que es donde estaría nuestro Cristo, nuestro Micael, que es una emanación del Hijo. O sea, no es que sea el Hijo en sí, pero tampoco no lo es. O sea, es como, al igual que el Creador emana en el Hijo y en el Espíritu, pues el propio Hijo emana en una cantidad enorme de hijos creadores, como que se divide o algo así, no, tampoco podemos entenderlo bien.
y en muchos yoes suyos. Entonces sería este hijo menor, aquel que es como Dios de nuestro universo local, que sería Miguel de Nevadón, que es el más joven o uno de los más jóvenes de lo que serían sus universos locales, que de hecho todavía ni siquiera tenemos el total de... Vamos, es que todo nuestro sector es joven. De hecho, la mayoría de estos universos locales no están todavía ni mucho menos desarrollados, están todavía todos en formación. Todos deberían tener unos 10.000 millones de planetas habitables. Y hay muchísimos menos. O sea, es una cantidad bastante pequeña lo que tenemos. La capital de Nevadón sería Salvington, el lugar de la salvación, traducido, y después pues se divide, según lo divide el libro Urantia, como digo, no podemos usar el lenguaje que nosotros usamos habitualmente en constelaciones. Y nosotros estaríamos en la constelación Norlatiadec o Norlandiadec, que los nombres tienen, Norlandia, sí, sí, si es que sí, sí. tienen WhatsApp los nombres, cuya capital sería Edentia. Y al mismo tiempo, esta constelación, son 10 constelaciones las que hay en el universo de Nevadón, pues tiene 100 sistemas locales. Son números que son fáciles de recordar, no son complicados. Y el sistema local nuestro pues sería Satania, que es el que se rebeló. Aquí fue donde ocurrió la rebelión. Esto cuando uno imaginamos la rebelión del demonio contra Dios, como si fuesen casi iguales en este maniqueísmo actual, como vemos, no tiene nada que ver. Es una parte minúscula. Es como el que se hubiese rebelado, si hubiese un rey del mundo, el que se ha revelado pues el alcalde de un pequeño pueblo de la serranía. Es el que se ha revelado. Y Carigastia, que sería nuestro príncipe planetario, sería el presidente de nuestra comunidad de vecinos, poco menos. O sea, esa sería la importancia a nivel cósmico. O sea, no es algo realmente relevante en lo que se refiere al universo, pero a nosotros nos ha fastidiado bastante. Ujú. La capital de nuestro sistema local de Satania sería Jerusalén, que debe llegar a tener 1.000 planetas habitables, pero tiene 618 o 19, no recuerdo bien Sí, nosotros la somos el 606 6, y nosotros somos el 606. después de nosotros se poblaron solo unos pocos más, pero no Sí, llega a 700 de sí, ninguna manera. sí, ten en cuenta que nosotros se nos consideró hace casi 1 millón de años, no llega, que fue cuando los primeros seres, digamos, llegaron al nivel evolutivo para considerarse humanos ascendentes, que fueron Andón y Fonta. Andón y Fonta, entonces, eso fue, no llega todavía al 1 millón de años, pero ya se hace 900 y pico mil años, y en ese momento pues fuimos el planeta 606, y en ese tiempo, en ese casi 1 millón de años, pues ha habido unos cuantos planetas más de este sistema, de nuestro sistema local, que han conseguido pues el tener vida ascendente. Creo que, no recuerdo bien si son 618 o 619, pero llegará aproximadamente a una cifra de 1.000. Y en nuestro universo local tengo entendido de que la media transcurre entre 300 y unos 700 planetas por sistema, por lo cual se ve que es todavía es un universo local joven. De hecho, si nuestro Micael de Nevadón hace 2.000 años que terminó sus donaciones, está claro que todavía está empezando, poco menos, este universo. Y dentro de lo que serían estos 618 planetas, pues nosotros estamos en el sistema solar de Namantia, que sería el sistema solar nuestro, como lo conocen, que tiene, pues eso, según el Urantia, 12 planetas. Actualmente tenemos oficialmente 8, aunque se sabe que tiene que haber más digamos, por las órbitas de los planetoides que están más allá de Neptuno. Se saben, de hecho, se especula con un nuevo planeta gigante y cuando posiblemente, y que no lo consiguen encontrar, deberían haberlo encontrado y no lo consiguen encontrar, y posiblemente la respuesta es porque no son uno, sino que son todavía varios. Y es el fallo que están cometiendo, yo pienso, los astrónomos, que buscan Sobre uno enorme todo, cuando serán sobre varios más todo pequeños. que a Neptuno lo notan un tanto alterado, dicen, ¿no? O sea, Sí, como que hay Neptuno algo se en Neptuno. pone fastidiado de cuando en cuando, en el sentido de que su órbita se altera, y Hace cuando algo. encontraron a Plutón en el año veintitantos del Sí, siglo XX, dijeron, este debe ser, pero Plutón es pues una roquita, a tal punto que sí, ahora se le considera planetoide, planeta sí, enano, entonces sí, dijeron, tiene que siempre. ser algo mucho más grande que a Neptuno
uno que ya es grande lo esté molestando Sí, de esta pero manera. no solo eso, también los demás planetoides o planetas enanos, mejor dicho, que se han ido descubriendo, como Eris, Ceres y todo eso, que se sabe que algo les afecta. O sea, se sabe que hay algo y ellos piensan que es una cosa enorme. Y yo creo que, vamos, no estoy convencido que no es que sea una cosa enorme, sino que son estos otros planetas que todavía no se han descubierto, por lo lejísimos que están, y que no emiten luz, obviamente, y también pues otras cuestiones que tiene el sistema que todavía no se han descubierto, cuestiones Ujú, de controladores de gravedad. ujú. Y ese sería poco menos el resumen de lo que sería la cosmogonía. Al final, pues en todo el universo habría de una que esté en capacidad, hay una capacidad de unos 7 billones con B de planetas habitables. Ujú. Ese Y, sería un billón por superuniverso. ujú. Y dentro de la distinta cantidad de formas de mundos que hay en nuestro universo, unos que me llaman mucho la atención son aquellos que existen, mas no emiten luz, mas no pueden ser vistos, pero tienen vida y tienen incluso luz autónoma, por decirlo de algún modo, y que están conformados por un tipo de sustancia, porque no lo podríamos llamar materia, porque La, no vamos a la, confundir, la morontia. conocido como morontia, exactamente. Hay quien le llama moroncia, pero llamémosle morontia que suena más bonito. Suena, Morontia. suena mejor, sí, es Suena verdad. mejor en realidad. Moroncia suena a plato de sémola o algo así, ¿no? Que te preparaba la abuela. Morontia. Entonces, estos planetas son muy interesantes porque en algunos de ellos al menos, ni más ni menos que nosotros vamos a ir, no digamos que cordialmente invitados por un ovni, sino que cuando muramos, que es lo que todos vamos a llegar en algún Habría que momento, explicar un poco lo que ocurre, ¿no? por favor, Eh, Alejandro, tú que eres el adalid de la sabiduría, en no, este por Dios. caso. Por favor, lo siento, tenía Bueno, que decirlo. Dilo. pues según la revelación de Urantia, cuando morimos pueden pasar 3 cosas. Una de ellas es que es lo ideal, es que seamos personas con inquietudes religiosas, queramos continuar el deseo de continuar, de conocer, y sea suficiente como para que nos valoren, para cogernos y llevarnos de forma individual a uno de los mundos estancias que están preparados cerca de lo que sería Jerusalén, la capital del sistema, que hay montones, hay una cantidad, no me acuerdo, de eso ya de memoria no me puedo acordar de los números, no me acuerdo si son 70 o una cosa así, mundos preparados para albergar a estos mortales. Y a partir de ahí pues empezaría lo que es la carrera ascendente. Eso sería la primera cosa que la explicaremos, esa carrera ascendente. La segunda cosa que puede ocurrir es que tú pues no seas una persona religiosa, no tienes ningún interés en la religión, no crees que haya un más allá, pero te portes, seas una persona bastante notable, de bien, etcétera. Entonces se te va a dejar aquí. O eres persona religiosa, pero no demasiado. O no te has portado todo lo bien que deberías, o algo así. Entonces se te deja aquí hasta la siguiente dispensación, que lo que hacen es que aquellos que valoren, que merecen la pena tener una oportunidad, pues se los llevan a estas salas de resurrección en estos planetas de estancia. Y después la tercera cosa que te puede ocurrir es que no solo no tengas ninguna intención o aspiración religiosa o así, sino que además seas un ser indeseable o no lo bastante bueno como para que merezcas existir. Entonces, de forma individual se valora y esas personas pues se extinguen. Esos seres son extinguidos. Así El, es. En una traducción del libro de Urantia, porque hay varias, incluso se utiliza el término aniquilación, que muchos lo critican porque dicen suena muy duro, y otros dicen es que la lo realidad es, es dura, no seas progre, pero es que lo se le es. dan distintas Pero también connotaciones. te da a entender que hay que ser realmente muy animal para que te pase eso. O sea Ujú. que lo normal es que estés en el segundo. O sea, la mayoría de las personas van a estar en ese segundo y solo aquellas personas que realmente parece que están más avanzados son los que van a estar en el primer grupo que hemos dicho. Ujú. Eh, sí, sí, dime. No, lo interesante con esto es, claro, incluso se dice que aquellos
que pues están en el tercer grupo, en el desafortunado, en realidad es como si llegan a ser como si nunca hubieran existido, o sea, realmente es una desintegración total de su personalidad y las experiencias o lo poco rescatable que hay en ellos, y esta es una frase que usamos mucho en un grupo de amigos urantianos que tengo, se funden con el Supremo, ¿no? Pero hubo hace unos días una conversación que tuvimos ahí entre nosotros sobre que uno de ellos, releyendo el libro Durantia una vez más, llegó a la conclusión, no sé si acertada, pero es realmente pasmosa, si es que es cierta, ¿no? En la que se dice que aquellos que llegar a ser como si nunca hubiera sido, quiere decir que no, nadie te recordaría, o sea, en el sentido que es como si fuese el efecto No, Mandela, que dicen. no, yo creo que eso no es el caso. Por favor, dinos. Yo simplemente, no, a ver, existirán, existido obviamente. Yo creo que simplemente que ya no queda nada de ellos. Es lo que pero también hay que ver que es algo que ellos también tampoco han deseado otra cosa, porque estamos hablando de gente que no cree en nada ni cree que vaya a ocurrir nada ni nada en absoluto. O sea, ellos piensan que van a desaparecer cuando mueran. Y estamos hablando de no solo eso, sino que además es gente que está, digamos, en la maldad. O sea, hay gente a la que no se le puede sacar ningún beneficio, por decirlo de algún modo. Yo, de verdad, Son muy pocos, me imagino. no creo que sean tan pocos. Sobre todo cuando uno se mete en la red oculta y ve la cantidad de asesinos que hay y de barbaridades que hay en algunas partes del mundo. Pues yo no creo que sean tan pocos, no lo sé. Pero, pero hay gente que de verdad que te quedas diciendo que no merecen existir. Yo, Bueno, hay sí. cosas que me enervan. Yo lo que sí pienso, aunque dicen que soy muy optimista o que trato de ver el lado bueno de las cosas y las gentes siempre, es que los del primer grupo, o sea, los que directamente, como dicen, son resucitados al tercer día en los mundos de estancia y todo eso, no creo que sean tan pocos. No sé por qué llego a pensar de que son un grupo no Bueno, mayoritario, no la poco mitad, relativamente, pero bastante. poco relativamente, no creo que tampoco sean pocos, pero es el número muy inferior con respecto al total. Claro, claro que sí, de hecho que sí. Y incluso también conversábamos por ahí sobre que, bueno, obviamente las características de estos mundos y digamos, la sustancia conocida como morontia, que es la famosa del cuerpo glorioso, lo que nos espera después de la muerte, bueno, no digamos que tiene estas características de ser reflectante hacia la luz visible, ¿no? Y todo este tema. Si bien, claro, hay sus propias energías, su propia forma de luz, etcétera, pero no es detectable. Y en el caso de que nosotros querramos, no sé, apuntar los telescopios más potentes hacia donde están esos mundos, sencillamente no los veríamos, pero sí podríamos ver lo que decíamos antes, su, digamos, interacción con la materia y con la luz cercana, no sea en el sentido gravitacional. ¿Y qué hay con esto? Que ya también se ha postulado desde la ciencia de que podrían existir mundos no visibles de lo que se conoce como la famosa antimateria, que podría ser, quién sabe, quizá lo que llamamos en el auge del libro de Durantia como morontia. No lo sé, eso ya entra de... No lo llegamos a saber, eso ya son especulaciones que digo, ya no entraremos cuando estemos allí. Lo que sí quiero aclarar es que los primeros mundos, que son 7 mundos de estancia por, por 7, ¿no? Creo que son 7 por 7 mundos de estancia. Los primeros en los que apareces cuando eres en la primera resurrección, son mundos del mismo tamaño, de un tamaño parecido al nuestro. Por lo que es un cuerpo que vamos a tener es parecido al nuestro, aunque tenga ya ciertas características moronciales, pero todavía es un cuerpo físico parecido para que la transición no sea muy dura. Más lógico, para que podamos ir aceptando el cambio, tiene que ser un proceso, digamos, gradual. Entonces, los primeros cuerpos que son parecidos están en unos planetas parecidos al nuestro, en el a menos no parecidos físicamente, pero sí en el tamaño. Sin embargo, ya cuando avanzamos un paso más y vamos a lo que serían los mundos de cultura transnacional, ya ahí empezamos a estudiar en serio y a trabajar en serio, son mundos que son ya de unos 10 veces el tamaño de la Tierra. O sea, son ya mundos de un tamaño que tienen una gravedad que ya el cuerpo que vamos a tener ahí ya no se va a parecer al que tenemos. Va a ser mucho menos sustancial. Y como digo, y después Jerusalén, que sería el primer paso,
digamos, en lo que sería nuestra Satania, lo que es la capital del sistema de Satania, es un mundo que tiene el tamaño de 100 veces el nuestro. O sea, tenemos que tener al menos 3 saltos, si os fijáis. Un mínimo de 3 saltos de cuerpo distinto para tener ya soportar, porque si nosotros, tal como somos hoy en día, fuésemos a un planeta que es 100 veces del tamaño de la Tierra, seríamos aplastados de forma inmediata. Necesitaríamos ya un cuerpo que fuese o mucho más pequeño o mucho menos Mucho más sutil. vasto, mucho más sutil, exacto, mucho más sutil. Y eso es en lo que es el primer paso. O sea, estamos hablando del primer paso. Que, como digo, hay muchos más pasos que tenemos que tratar, porque después de Jerusalén haríamos un salto a lo que sería la constelación, a los mundos de la constelación, donde seguiríamos aprendiendo. Esto es una carrera que es casi eterna, no es eterna porque tiene un límite, pero es tan grande, es un recorrido tan inmenso, tan fascinante, que es, yo no sé lo que se puede tardar, pero es difícil de calcular el tiempo que vamos a estar en una carrera hasta donde lleguemos, porque no todo el mundo llega hasta el final. Mucha gente se queda por el camino, porque no puedan más o porque lo deseen y deseen quedarse de cierta manera. Después de Jerusalén, pues iremos a la constelación Nordeg hasta llegar a Dentia. Estamos hablando ya de palabras mayores. Después iríamos a Salvington, que sería la capital del universo local del Nevadón, que ahí podríamos, digamos, estar en contacto con Micael, que sería casi una primera meta, ¿no? Sería el llegar De a hecho, Salvington. yo estoy seguro que muchos se van a querer quedar ahí también. Sí, yo creo que sí. Quizá yo también, quizá yo también, Quizás yo porque me quede contigo, no lo sé. En sí, principio siempre he querido conocer hasta esos. me atrae llegar hasta el final, pero no me importaría nada quedarme ahí. Después, en el caso de aquellos que quieran continuar, ya saldrían de lo que es nuestro universo local, y hasta llegar, lo mismo, serían mundos y mundos y mundos de enseñanzas, cosas que no podemos ni imaginar de lo que podemos aprender, lo que podemos vivir, lo que podemos experimentar, hasta llegar a un menor, el tercero, que sería, como digo, la capital del sector menor de ENSA. Después llegaríamos exactamente igual, seguiríamos siendo procesos cada vez, ya a estas alturas seríamos parecidos a Los Ángeles. O sea, ya a estas alturas ya prácticamente no seríamos materia. Y hasta Mayor, el quinto, que es la capital del sector mayor de Splanton. Y finalmente llegar hasta la capital de nuestro subuniverso, de Orboton. Orbonton. Yo siempre digo Orboton, me como una N. Y eso ya, pues a partir de ahí, ya solo aquellos que tengan una capacidad de desarrollo, de avance absolutamente increíble, pues podrían acceder a Abona, el lugar en el que, como he dicho, no hay tiempo, el universo central y finalmente al paraíso, que es lo que se conocen como los finalistas que hay. Que eso ya son palabras mayores, yo no sé si llegaré tan lejos, pero lo que te estaba comentando de la cuestión de un lugar sin tiempo filosóficamente, al no haber tiempo significa que si tú y yo llegáramos allí, significa que ya estamos allí. No sé si me llegas a entender. Por supuesto que sí, porque Por, todo es a la vez, el pasado, el presente y el futuro ya exacto. existen. Si nosotros, en el supuesto de que, o nosotros, o alguien de los que nos está escuchando, a través de la carrera increíble, casi infinita, de, de evolución individual y personal que tenemos, llegásemos a Bona, ya realmente estamos allí. O sea, en el momento en el que estamos hablando, estamos ya allí también, porque es un lugar sin tiempo. O sea, es algo curioso y que te puede explotar un poco la cabeza pensarlo, pero es así. Pero obviamente solo aquellos que lleguen, obviamente. Y no solo es eso, sino que también, hablando de tiempo, ¿no?
digamos que para los distintos tipos de criaturas, en los distintos tipos de espacios en los que se mueven, por decirlo de alguna manera, el tiempo transcurre de manera distinta. Conforme se vuelve uno más sutil y los mundos más sutiles también, Sí. digamos que, por ejemplo, como dice incluso la propia escritura, la Biblia o también otras escrituras sagradas del mundo, o profetas, en fin, que dicen que, aunque suena como una frase muy repetida y muy bonita, ¿no? Cuando dices, los tiempos de Dios no son los tiempos de los hombres, pero en realidad lo que quiere decir es eso literalmente, o sea Pero, que pero nosotros no, podemos tener 24 horas y para una, digamos, realidad un tanto más espiritualizada son 16 o 18. pero no solo eso, es menos. Para lo que nosotros, para ellos sería menos. Hay que entender que esto no es una cosa solo de la religión o del pueblo Durantia, es algo de la física. O sea, es Einstein. No estamos en un momento, en la época en la que Newton pues, pensaba que el tiempo era igual, para todo el tiempo era universal. Ese concepto ya quedó atrás a través de Einstein. Incluso Hubble, cuando la época de Hubble, que fue el que descubrió el tema de la expansión del universo, etcétera, por el corrimiento al rojo, y después Lamarck, ¿no? Fue el que propuso la teoría del huevo cósmico, que lo tacharon de creacionista, se burlaron de él llamándolo Big Bang y todo eso. Realmente fue Einstein el que dio el salto. O sea, la mente de Einstein, que mucha gente lo critica sin tener ni puñetera idea de lo que fue capaz de hacer ese hombre, en la imaginación que llegó a tener, él entendió el concepto del espacio-tiempo, que hoy en día hay muchísima gente que lo llega a entender, pero en la época de Einstein solo había 3 personas en todo el mundo que lo llegaron a entender. Hoy en día existe mucho más fácil, se ha desarrollado mucho el tema, entonces se puede explicar con ejemplos más sencillos y la gente ha llegado, hay mucha gente que es capaz de entenderlo, pero en aquella época no, en aquella época el concepto era nuevo y solo Einstein, Lamarck y Tesla. Fueron los 3 únicos que llegaron a entenderlo en toda su profundidad, en la teoría de la relatividad. Y nos viene a decir eso, que el tiempo es individual, es personal, que es relativo y que le afecta a la gravedad y la velocidad. O sea, la aceleración y la masa afectan al tiempo. O sea, cuanto más masa, mayor es el tiempo, más acelerado es. Eso, y se ha experimentado y se ha comprobado que es así. Se ha hecho experimentos con relojes atómicos y se ha mostrado que Einstein tenía razón. Y es así. O sea, en cuanto mayor es la masa de un lugar, el tiempo transcurre más rápido dentro y más despacio. Es algo curioso porque Stephen Hawking, que era un divulgador científico maravilloso, aunque como científico realmente no fue tan grande como la gente ha llegado a pensar. Él lo explica muy bien en la historia del tiempo, diciendo que si nos acercásemos a un agujero negro, llegaría un momento en el que para nosotros el tiempo, si mirásemos hacia afuera, veríamos el tiempo pasar a una velocidad increíble. Veríamos pasar cómo los planetas desaparecen, las estrellas se convierten en supernovas. Antes de, obviamente, si pudiéramos resistir la gravedad y no nos hiciéramos pedazos. Porque para nosotros el tiempo casi se detendría. Y sin embargo, en el exterior seguiría avanzando, avanzando, avanzando. Por la cantidad de la masa, la cantidad de materia y de la fuerza de la gravedad tan inmensa que tiene un agujero negro. Y lo explica también muy bien con un ejemplo con un ejemplo de ascensor. Cuando nosotros, lo que es la velocidad, que la velocidad afecta exactamente igual, poniendo un ejemplo de que cuando nosotros nos montamos en un ascensor, pues notamos como que pesamos más. En el momento de la aceleración, no por la velocidad, que esto es lo que no llegan a entender aquellos que creen en la Tierra plana, que la velocidad no la notamos, lo que notamos es el cambio, ya sea de dirección o de velocidad, pero la velocidad en sí no la notamos, no notamos el movimiento, notamos el cambio en el movimiento. Pues esa aceleración o esa gravedad realmente para la física es lo mismo. O sea, para la física no es exactamente igual una gravedad que una aceleración. El efecto sobre la materia es el mismo. Y en el tiempo también. Entonces, Hawking te lo explica como si existiese una nave que fuese una especie de ascensor muy largo, en el cual, pues, en lo alto del ascensor, pues, alguien tiene una pelota y la lanza hacia abajo.
Y tarda, vamos a poner que tarda 100 segundos en llegar hasta el otro lado y cogerlo. Pues si el ascensor en ese momento va acelerando, tarda menos. Es la distancia es el que ha recorrido la misma, pero tarda menos. Es un ejemplo claro en el que el tiempo ha variado, aunque el recorrido es el mismo. O sea, Hawking lo explica muchísimo mejor que yo, por eso el hombre vendió tantísimos libros, aparte de su enfermedad y la publicidad que tuvo, pero hay que reconocer que explica las cosas súper bien. O sea, yo recomiendo los libros de Hawking, sobre todo El universo, una cáscara de nuez, me parece fabuloso ese libro. Y la breve historia, o brevísima historia del tiempo también, que es la segunda parte, que es más sencilla. Los últimos no valen nada. Los últimos se pone a filosofar. Y aparte que a mí me da la sensación que ni siquiera lo escribió él, porque incluso el lenguaje que usa es diferente. Me da a mí la sensación de que ahí hubo otra mano y él era una especie de títere que ponía en la cara. Pero bueno, eso ya son Bueno, otras cuestiones. esos son temas que los conoceremos en Morontia. Sí. Pero sí, justamente otra de las implicancias, ya acercándonos hacia el mundo un poquito no tan científico, sino paracientífico y paranormal, que también por ahí conversaba incluso con uno de estos investigadores de las cuestiones enigmáticas que ocurren a veces incluso dentro de nuestras casas, que no es lector del libro Durantia, pero yo se lo planteé así, ¿no? Él no sabía de dónde lo estaba sacando, pero le dije, ¿no? ¿Qué tal si, por ejemplo, él estudiaba estos testimonios que hay de los famosos seres sombra, ¿no? Que hay personas que dentro de sus casas o en lugares ven como si fuesen siluetas humanas más oscuras que la propia oscuridad o que la propia noche circundante, y que están ahí como observando. Y entonces yo recordé, pues, ¿no? Que en el libro Durantia se habla así de que existen visitantes de distintos tipos, de otras esferas y de otros lugares del universo, que vienen a la Tierra en misión de estudio o etcétera, que no necesariamente tienen que ser, aunque pueden también tratarse de los típicos, como les llaman, platillos volantes con materialidad, ¿no? Entonces, pues, pensando por ahí, yo dije, ¿y si estos seres se ven oscuros porque están hechos de materia morontial, que no refleja la luz ni nada? Y yo le Bueno, dije, yo usé otra palabra, yo le dije, no podría tratarse de visitantes de universos de antimateria, y él me dijo que esa era una de las posibilidades que barajaban. Y yo dije, ajá, puede ser que nos estén visitando. eh, lo que pasa es que en teoría la antimateria no puede tocar la materia, porque si no se ese, aniquila. es el, ese es el tema. Sería otra Y cuestión, pienso yo. No, yo creo que es otra, es algo, es como lo que hemos dicho antes de las dimensiones. Cuando nosotros queremos representar 3 o 4 dimensiones en un plano, lo tenemos que dibujar y se ve de forma distinta, parecida, pero distinta. Cuando tú quieres hacerlo sobre un papel, dibujas un dibujo en 3 dimensiones, pero quiera o no, lo estás dibujando en 2 dimensiones. Es un papel. Pues puede ser que si son criaturas que están en otras dimensiones o en más dimensiones, lo que vemos es el reflejo. Esto creo que lo explicó Carl Sagan hace muchísimos años. Lo que vemos es lo que nosotros, es esa criatura, lo vemos en nuestra realidad, que son 4 dimensiones. Cuando a lo mejor es una criatura de más dimensiones, pero lo que estamos viendo es eso, es como una sombra, es como una proyección en 4 dimensiones de lo que deberían ser 6 o 7. era el ejemplo de, no me acuerdo cómo se dice en inglés, pero era como decir planilandia. O sea, era el ejemplo de cómo nos verían a nosotros, seres de 3 dimensiones o 4, en un supuesto mundo de 2 dimensiones, ¿no? Y de pronto un ser de 3 irrumpe y lo ven como que aparece, desaparece, como algo que no pueden conceptuar, etcétera, algo así. Exacto, sí, algo así era. Puede ser Sí, que lo que sí. nosotros vemos no es lo que realmente es simplemente como nosotros lo podemos asimilar por el mundo en el que nos movemos y los sentidos que tenemos, claro. Sí, exactamente. Entonces, quién sabe si, bueno, según también el libro de Durantia dice que los fallecidos no vuelven, ¿no? Así que no, a su mundo de origen al menos. De No, ahí pueden, salvo un caso muy, muy, muy especial que no viene al caso en el libro. claro, claro. Lo cual también enfrenta un poco a personas que se han basado en el libro de Durantia para hacer algunos otros libros, como Caballo de Troya en el caso de JJ Benítez, que esa es una de las cosas de choque que tiene y que también a mí me resultan curiosas, cuando menos,
con toda la cantidad de casos que se han recopilado de aparentes fantasmas o fallecidos que vienen después. Pero son cosas muy excepcionales. O sea, no es algo normal. Por eso digo, de todos modos, a ver, el libro tiene que tratar de un punto de vista general. Es posible que por algo en concreto se dé permiso a alguien para volver para algo muy concreto. Puede ser. Yo no lo descarto. Pero no es una norma, eso sí está claro. Claro, aunque Y también hay también, y cosas. tampoco que lo confundan, pienso yo, con la reencarnación. Ah, no, de hecho, bueno. Que de hecho incluso hay gente que dice que cree en el Burantia y sigue empeñada en creer en la reencarnación. Es algo curioso. O cristianos que dicen creer en la reencarnación, lo cual es incompatible por completo. Ujú. Pero es así. No, de hecho yo por ahí leí comentario de una persona que decía que era lectora del libro Urantia, pero ponía a su vez una de las cosas que me rechinan, que me molestan del libro de Urantia es cómo a pesar de las N millones de pruebas, desde su punto de vista obviamente, que hay de la reencarnación, el libro de Urantia lo niega. No, yo no lo acepto. Se pone en el plan de niño caprichoso, ¿no? Como diciendo, no me gusta, no es papá. Y voltean la cara, ¿no? Entonces, pero es que Porque realmente... quieren creer en la Ajá. reencarnación. Yo no he encontrado ninguna prueba de verdad de la reencarnación absolutamente que me haya convencido. Yo Ujú. estaba, antes tenía mucho contacto con gente que era de, de los de Sisto Pax, me queda un poquillo, ¿cómo se Rama. llama? Rama, el grupo Rama, exacto. De grupo Rama, me invitaron en 2 ocasiones a presenciar unos trabajos de regresión y se los chafé los dos, ya no me llamaron más. Sí, porque ya yo veía que hacían la relajación. Para empezar, me di cuenta de que la estaban. Una de ellas, o sea, aquello era un fraude que se veía, vamos, que nada más ver yo a la mujer, dije yo, esta mujer no está bien de la cabeza. Que era una que decía que, creo que te lo he contado una vez, que decía que sí, que recordaba haber vivido, que era una sacerdotisa del templo de Isis. Y digo yo, siempre somos sacerdotisas o reyes o trabajan con los ninguno es un granjero perdido en Siberia o uno o un pobre hombre que masacra, que era muerto de hambre en África. Eso no, de eso nadie se acuerda. Bueno, siempre son cosas así. Y cuando le Sí, empecé a sí, preguntar, todos son supervivientes de Atlantis sí, sí, o todo, son tipos son cosas superiores. fantásticas. Reyes Sí, sí. o vivían en la monarquía, tal, lo que sea. La Siempre. hija incomprendida del faraón. Sí, 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 y sí, sí. también suele coincidir también que la gente suele recrear vidas de lo que está de moda en el cine en ese momento. O sea, ahora hay mucha gente que ha vivido en la dinastía Qing. O sea, que ahora están de moda los doramas chinos y cosas de esas. Ahora hay gente que recuerda, yo no había escuchado en yo no sé cuántos años nadie que se hubiese que hubiese vivido en China en otra época. Ahora hay montones. Ahora que se ha puesto de moda los documentales, vamos, las series chinas y las películas chinas, ahora hay montones que han vivido en épocas de distintas dinastías. Bueno, pues Ahora con las novelas turcas va a haber sí, harta también. gente del Dentro Imperio de, Otomano sí, o de sí, época. o que Sí, estuvo en un harén o algo por el estilo, seguro, sí. sí, sí, sí. Ya. Bueno, pues esta chica decía eso que había sido. Entonces yo empecé un poquito a entrenarla. Empecé, pero tú puedes hablar, puedes recordar el egipcio. Y decía que no. Que ella, cuando está en trance, entiende lo que dicen, pero no es capaz de reproducirlo. Sí, entonces dice, ¿y cómo sabías que esta era la sacerdotisa de Isis y no de Nut o de otra diosa? Sino porque recordaba la palabra Isis. Eso sí lo podía recordar. Entonces le dije, es que Isis nunca se llamó Isis. Isis es el nombre que le dieron los griegos. Isis se llamaba Ask. Y claro, se quedó porque no lo sabía. Claro, es que son cosas que la gente normal no sabe. Y el otro, que ese fue el primero. Pero vamos, que esa mujer, incluso la chica que me invitó, dijo, sí, bueno, esta mujer es un poco excéntrica. Yo sí, ya. Lo que quería Ya me llamar la había atención. dado, ya lo sospechaba. Simplemente, bueno. Pero, y el segundo que me llamó, me dijo, mira, este ya verás cómo es auténtico. Me llamó así, yo fui a verlo. Estoy hablando del año 2010, me parece, o por ahí. Y, y nada, y era un hombre en este caso, un hombre mucho más serio, empezó. Para empezar, a mí me dio sensación que el hombre era sincero, pero lo estaban manipulando. O sea, yo estoy convencido de que yo lo que vi
es que le estaban haciendo, le lo habían hipnotizado, lo que le hicieron fue una hipnosis, y bajo hipnosis le indujeron una especie de ensoñación. Porque lo que recordaba era lo que el otro le iba diciendo que tenía que recordar. Y simplemente su propio cerebro se estuvo montando una película. Pero era una película que en cuanto que tenía información, pues la típica que tiene la gente viendo cine o leyendo novelas. Pero en cuanto empecé a preguntarle cuestiones de que ya la gente normal no sabe, el cómo hacían el pan, cómo conseguían esto, qué tipo de ropa usaban, que, o sea, ya ahí empezaba a cometer fallos o simplemente no lo sabía. ¿Por qué? Porque son cosas que la gente no sabe. No saben cómo vivía la gente realmente en el día a día. La gente, eso no aparece en las películas, no son cuestiones qué recetas hay, qué alimentos tenían, qué materiales usaban. De eso no tienen ni idea. O sea, en cuanto le empieza a hacer ese tipo de preguntas, cosas que alguien que vivió en esa época tendría que saber porque le iba la vida en ello, pues no saben. ¿Por qué? Porque simplemente es una información que no se han preocupado jamás de estudiar. Entonces su cerebro no lo puede saber, no tiene esa información. Y si no tiene esa información, pues no la ha podido recrear. Y entonces, ya está, ya no me llamaron más. Ya no. A mí lo que me da risa hasta ahora es lo que has dicho de que ella decía, es que recuerda el nombre de Isis y tú le dijiste que no se llamaba Isis, se llamaba As. En Nunca ese se llamaba momento ese era el nombre volvió griego. del trance misteriosamente. No, no, es una cosa, la cara que me puso la mujer es como diciendo, eres un cabrón. O sea, me puso Como una dicen cara en como de España, odio. tenía la cara hecha un poema. Sí, sí, exacto, exacto. La cara que puso fue un poema, yo no, ya ni me acuerdo por dónde salió por otra, por CV, empezó a decirme que yo estaba ahí para que le daba mala onda, que, que a lo mejor no había podido entrar en trance por mi culpa, que yo tenía malas vibraciones, algo así. Como dicen, ¿no? Como aquel Empe- meme de si no crees, respeta. Ese, Sí, claro. algo eso fue y eso, yo, como digo, yo no he visto ningún caso, en persona solo he visto dos, pero he estudiado más temas, que realmente no puedan tener otra aplicación. Incluso aquellos que parecen reales y de gente que parece honesta, no tiene por qué explicarse como que sea una reencarnación. Puede ser que alguien ha captado recuerdos o algo, porque la energía mental existe. El propio libro antes lo reconoce. Ha captado recuerdos traumáticos que se han quedado como en el ambiente, en el espacio de alguien. O sea, yo no descarto que esos recuerdos puedan ser reales, pero se deban a eso. Porque si te fijas, casi siempre suelen ser recuerdos traumáticos. Casi toda esta gente que tiene esta relación, que parecen auténticas, las que parecen auténticas, no las que son de pirados que se creían que vivían en la corte del rey Salomón. No, los que parecen auténticos suelen ser siempre ejecuciones o que vieron morir a alguien, suelen ser siempre cuestiones más traumáticas, o que eso, que murió y recuerda que tuvo no sé qué, la preocupación que sentía porque su familia, o sea, y entonces pienso que los que pueden ser reales pueden tener esa otra aplicación, que lo que ha hecho esta persona ha sido, por lo que sea, captar la frecuencia y su cerebro lo ha llegado a interpretar. Creo que es una posibilidad más que la reencarnación. Es un poquito también el principio por el que actúa, o por lo que La se dice que sincronicidad, las las, psicofonías, la correcto. psicof- no, yo me refiero a la sincronicidad o la psicofonía, que también pueden ser. También es una explicación al tema de que los gemelos a veces saben lo que está pensando otro, lo que le está pasando al otro. Eso O parece que las es una madres con realidad. los hijos, que tienen una relación muy Exacto, que tienen cercana. como algo, y puede ser eso porque tienen hecha un poco, aunque no lo noten de forma consciente, pero tienen hecha un poco la frecuencia a esa mente. O como esto que se dice la sincronicidad, que de buena primera te viene un pensamiento de una persona y te lo acabas encontrando o algo así. Y eso me ha pasado a mí montones de veces. Bueno, también podemos comentar, volviendo un poco al tema que nos hemos desviado, al tema de la cosmología del libro Urantia, cuando yo me encuentro con gente que te dicen, pero ¿qué pruebas hay de lo que dice el cierto? Pues muchas de las pruebas que podemos dar son precisamente del tema de la cosmología. Uno de las mejores pruebas es la supernova de Kepler. La supernova de Kepler, que fue una supernova que Kepler descubrió en el siglo XVII y que se sabía que existía y es mencionada en el libro Urantia. Es mencionada, pero en el libro Urantia, que no olvidemos que fue impreso en los años 50, o sea que esa es la máxima fecha que puedes suponer
como de revisión. El libro antes dice que realmente la estrella cuando hace la aplicación que eran 2 estrellas, no una. Y eso es algo que se descubrió en 2013. No se sabía, o sea, se pensaba que era simplemente una, y en 2013 se descubrió que eran 2. Más pruebas. Pues, por ejemplo, cuestión de las lunas de Júpiter, creo que Júpiter o Saturno, no estoy seguro, que tienen una recesión y un movimiento extraño. Nunca se llegaba a entender, se pensaba, lo que pensaban los astrónomos, era que este movimiento pues, eran objetos de la nube de Oort o del cinturón de Kuiper que habían sido atrapados por la gravedad y que eran, como digo, eran objetos de allí y no llegaban a entender el movimiento. O sea, el movimiento anómalo que tienen algunos de estos satélites, pues no tenían sentido. Y sin embargo, pues en los últimos años pues se ha llegado a descubrir por los materiales que se han llegado a descubrir de esto, que componen estos satélites, pues que no son del sistema solar. Han sido atrapados del sistema solar, son de otro lado y el planeta los cogió en su gravedad y por eso tienen el movimiento que no sigue, digamos, lo que es el movimiento, lo que es el disco que creó de materia que creó el sistema solar. Y pues el libro Urantia es lo que dice. Dice que este movimiento anómalo es porque te da una explicación diferente a la que los científicos creen que tienen de la formación del sistema solar, aunque es una explicación que te resuelve los problemas que tiene el modelo actual de la inclinación del disco, etcétera, que la explicación que te da hoy en día la ciencia se cree que era un disco de materia, se fue girando y se fue formando lo que se acumuló el Sol en medio, y no entienden, porque ese modelo matemático no funciona bien, el por qué los planetas más grandes están justo en medio. Después los planetas rocosos más pequeños, los primeros, y después el resto de la materia hasta el final. Esa forma no tiene mucho sentido con el modelo actual, pero según la aplicación que da Urantia, que es que un sistema, digamos, cercano pasó cerca, se llama Angona, creo que se llamaba, y arrastró materia de lo que era la estrella primitiva y la arrancó. Y por eso, como es como imaginaos que a una bola de algo le pegáis un golpe, realmente no fue un choque, fue un efecto gravitatorio. Y arrastró materia. ¿Qué pasa? Que la materia principal se queda en medio. Eso sí tiene sentido. Una pequeña cola se convirtió en los planetas interiores y el resto pues, se convirtió en lo que es el cinturón de Kuiper y la nube de Oort, en el resto de la materia del sistema solar. Bien, pues cuando pasó esto, el libro Urantia te dice que lo que se convirtió después en Júpiter y eso, pues se arrastró material, consiguió material de este sistema que se quedaron y se convirtieron en estos satélites que tienen un movimiento retrógrado. Y ahora descubren que no son del sistema solar. O sea, es otra prueba como digo, que son muchos. Si la gente, yo invito a la gente a que entre en los foros de discusión de libro Urantia y vas a encontrar a cantidad de gente que estudia el libro con la ciencia, con las pruebas científicas. Olvidaos de la Wikipedia, de cosas así, que son un desastre. Lo que está escrito allí no tiene ni pie ni cabeza y está más que refutado todo. Lo que es la crítica que le hacen al libro. Sobre todo las críticas históricas son ridículas, a más no poder. Pero bueno, hablando de lo que es la cosmología y de la ciencia, las críticas científicas, prácticamente todas están refutadísimas ya a través los propios estudios de los entendidos que son lectores, gente que son científicos, gente que son médicos, gente que son astrónomos, gente que son con una educación altísima a muchísimos niveles y que han ido refutándolo. Y de verdad os vais a quedar de piedra. O sea, yo, como digo, invito a la gente a entrar en estos foros de discusión. Los hay en inglés, los hay en español, los hay en alemán, en francés, los hay en distintos idiomas. Los más completos, obviamente, son los que están en inglés. Pero porque en el movimiento, sobre todo en los últimos 15, 20 años de lectores de libro Durante ha crecido de una forma exponencial. En castellano también, las cosas como son en español, también ha aumentado muchísimo el número de lectores. Yo recuerdo cuando yo empecé en los años 90 a leer el libro, como digo, yo pensaba al principio que era un fraude, pero el libro Durante no lo conocía nadie. O sea, yo pensaba que era un fraude, pero pensaba que era un fraude súper elaborado por aquella época. Y yo lo comentaba a la gente y nadie conocía el libro Durante. La gente empezó a conocerlo cuando
salió que Caballo de Troya había tomado de libro Durante, entonces hubo gente que leían Caballo de Troya que sí empezaron a conocer lo que era el libro Durante, aunque fuese de oídas, pero prácticamente nadie. Hoy en día muchísima gente conoce el libro Durante y muchísima gente lo lee y muchísima gente cree en el libro Durante, pero muchísima. Lo que pasa es que muchos no lo dicen, pero hay bastantes y hay gente muy, muy, muy preparada que se ha dedicado, pues, le ha dedicado muchísimo tiempo a averiguar qué es lo que dice el libro, si es verdad o si es mentira, igual que he hecho yo, igual que has hecho tú, y ha hecho muchísima gente que, que el libro nos acaba convenciendo, porque como digo, yo pensaba que era un fraude, y ha sido el libro el que me ha convencido de que es verdad, pero no porque mi familia me dijese nada o porque yo quisiese creer en él. Yo, de hecho, me tuvo que convencer, porque yo era muy, muy escéptico con el tema, porque yo soy de naturaleza escéptica, pero el libro me convenció, vamos, y estoy ya súper convencidísimo de que es una revelación auténtica. Justamente por estos días hay un evento que se va a realizar ahora en octubre, me parece, que es algo así como, es de lectores del libro Durantia, ¿no? Va a ser en España, tengo entendido, en Torremolinos creo que es, algo así como iluminar Europa, algo así como superar el materialismo, iluminar Europa, sino que el título está en inglés y por eso intento traducirlo mentalmente. Que habla de una cuestión muy interesante, que es que se puede plantear el libro de Urantia con la visión que tiene, mucho más comprobada que libros Pues, sagrados, entre pues comillas. me voy a tener que informar porque no lo sabía. Mira que Torremolinos está a 15 kilómetros de mi casa. Pues ahora lo sabes y sé que vas a ir. O sea, prácticamente el libro de Urantia es como una revelación para esta época, ¿no? Para, por ejemplo, en el caso de Europa Occidental, un continente espiritualmente tan extenuado, sobre todo en los últimos 2 siglos, y quizá le cae bien porque las personas tienen esa mentalidad un poco más de, a ver, pruébame lo que dices, no te lo Sí, creo porque pero menciones que te lo dijo un dios. no hay que discutir. Yo llegué a la conclusión hace ya bastante tiempo que discutir no vale para nada, porque cuando discutes con alguien, el contrario se defiende, se lo toma mal. De hecho, se puede llegar a tomar mal, sobre todo si pierde la conversación. Y entonces va a rechazar lo que le estás diciendo. Lo mejor es dejarlo y que sea la persona, si tiene interés en que lo haga. Y también que triunfe o no el Iburnate, yo no considero que sea una cuestión de números. Es más una cuestión de calidad. Le tiene que llegar a quien le tiene que llegar, punto. O sea, no creo que sea una cuestión de que todo el mundo lo tenga que creer en el libro, una cosa así como antiguamente la gente que decía que hay que hacer todo el mundo cristiano, o los islamistas, todo el mundo tiene que ser musulmán, no. Yo pienso que el libro antes tiene que llegar a quien tiene que llegar y punto, ya está. Esto no es quien quiera. Una persona que tiene su fe totalmente establecida en lo que sea, ya sea testigo de Jehová, sea cristiano, sea taoísta, lo que sea, no creo que le suponga una ayuda. Le puede incluso crear confusión y crear problemas personales, incluso el hacerle dudar de su propia fe. Yo no creo que haya que hacer un proselitismo con esa clase de personas. En todo caso, sí, con aquellos que yo creo que pueden irse a desaparecer, o sea, gente que no tiene fe ninguna. Pero, como digo, no obligarle, no enfrentarle, simplemente dejárselo de curiosidad. Mira, tengo aquí un libro que dijo, que adelantó esto, estas cosas científicas que se acaban de descubrir, esto que se descubrió en 2010, esto que se descubrió en los agujeros negros, lo hablaban, estrellas frías. Y es un libro de los años 30 y te habla de la tectónica de placas que no se descubrió hasta los años hasta el final de los 60. O sea, una cosa extrañísima. Y que lo sea el que lo investigue. Es mejor que intentar discutir. La discusión no sirve. Claro. Digamos que pocos creyentes o pocos convencidos se ganan tras un debate, ¿no? Que muchas No, veces ahora se confunde el sano debate de antes con una pelea de egos. Eso también es muy sí, cierto en este. los debates sirven para quien lo ve, pero no sirve jamás para convencer al otro. Es realmente muy, muy extraño. Hay casos excepcionales que puedes llegar a alguien reconocer un error cuando se lo dejan muy, muy, muy claro, pero va a reconocer ese error, pero no va a cambiar de opinión con respecto a al tema central de lo que se está batiendo. Yo jamás he visto eso. Yo nunca he visto que una persona pase de una postura a la de su contrario en un debate. Jamás lo he visto.
Visto eso, que reconozcan algún error, como mucho porque los hayan pillado. Así es, Alejandro. Bueno, después de esta extensa conversación no me queda más que agradecerte y pues esperemos que no pasen meses hasta tener otra conversación, no solo a nivel personal, sino también a nivel del programa y el canal. Muchas gracias, Alejandro. ¿Algo con lo que quieras finalizar? De repente, ahora que vas a relanzar tu canal, volver a mencionarlo, lo que desees. Pues siempre, como digo, siempre me dice algo que quiera decir, pues, a ver, algo que para terminar, digamos, pues algo, pues sí, voy a dar otra información que no hemos mencionado en ningún momento. El tema de una de las críticas que se le hace a la revelación de la cosmología del libro Urantia es la antigüedad. Que hay gente que como la ciencia dice actualmente que el universo tiene 13.800 millones de años, pues el Durante, que dice que es más antiguo, no puede ser, o sea, lo tan convencido. Entonces, me gusta el exponerlos ante los descubrimientos que se hacen y que poco a poco van, digamos, debilitando ese proceso. Por ejemplo, existe un descubrimiento que se hizo en el año 2000, una estrella que se llama BD 173248. Como digo, esta es una estrella, como digo, se ocurrió en el año 2000, acertado, no, no te lo aseguro. Pues esta estrella se calcula que tiene 13.800 millones de años, con una incertidumbre de 4.000 millones de años arriba o abajo. Esto lo estoy leyendo en la Wikipedia, por si alguien duda, que lo estoy mirando en algún sitio. Si buscáis B más 17 grados 3.248. Si buscáis ese nombre de esa estrella en la Wikipedia, os va a salir información en inglés, en la Wikipedia en inglés. Y vais a ver que aquí tenéis una estrella que se le calcula la misma edad del universo, lo cual es obviamente imposible si el universo tiene esa edad, porque se tienen que formar las estrellas y para eso necesitan varios miles de millones de años. Pero es que el grado de incertidumbre es de 4.000 millones de años. ¿Por qué? ¿Por qué tiene este grado de incertidumbre? Porque realmente los materiales y la radiación que le ponen en la cuestión de radio es que realmente la edad que le calcularon era de 17.000 millones de años de antigüedad. Como en el modelo actual no puede ser tan antiguo, lo rebajaron a la misma edad del universo. Pero es que eso no solo ha pasado con esa estrella. Tenemos otra estrella, que es la que se conoce como Matusalén, HD 140283. Pues esta es lo mismo, esta se le calculó cuando se descubrió. Esta creo que es del año 2013 o así, no lo ponen aquí en la página de la Wikipedia, no lo llegan a poner, pero me parece que que se descubrió en 2013 o así. Vale, pues esta estrella se le calculó que tenía cada 14.000, espera, lo veo por aquí, 14.046 millones de años. Por lo tanto, era más antiguo que el universo. Ocurrió lo de siempre, que no podía ser tan antiguo. Por lo tanto, se lo rebajaron a 13.787. Lo de Pero se aquello lo de que rebajaron no si por esto los... no coincide con mi Exacto, teoría, la no, cambian. tengo que encajarla a la Exacto, fuerza. tienes que dejarlo. No es, o sea, te pusieron esa edad no por los datos que veían, que analizaban, sino porque tenían que encajarlo en el modelo. Pero es que más grave es que después le descubrieron que tenía, porque al principio es prácticamente la estrella de hidrógeno y helio y con pocos metales. Pero ¿qué pasa? Que le acabaron descubriendo metales como el oro y el plomo, que son metales de segunda generación. Por lo tanto, la estrella no era de primera generación, sino que era de segunda generación, por lo cual tenía que tener muchísimo más años. Entonces lo atrasaron. ¿Qué pasa? Que tenía que ser incluso más antigua. No, ya no de que los 14.000 millones de años y medio. No, tenía que ser más. Entonces, ¿qué pasa? Pues lo rebajaron aún más. Y dijeron que ya no era de 13.787, que era lo mínimo que matemáticamente podía formarse, tenía que ser poco menos que la primera estrella del universo, sino que lo tuvieron que atrasar más para que pudiera ser de segunda generación. Y eso es hacer encajar querer encajar con el sistema. Pero es que, más allá aún, hace ya algunos años, no hace mucho, o sea, a lo mejor 5 o 6 años o así, se descubrió que las estrellas se pueden recargar, pueden rejuvenecer. Eso se hizo, primero se hizo hace algunos años más, se descubrió que las estrellas rejuvenecían en los cúmulos de mucha materia, donde podían captar mucha cantidad de hidrógeno
y de otros gases y podrían rejuvenecer de esa manera. Pero es que, como digo, hará unos 5 años, pero voy a buscarlo también porque quiero dar datos precisos, no quiero hablar simplemente de memoria que me digan esto se lo está inventando. Déjame un momentito. Voy a poner en Google estrellas que rejuvenecen. Estrellas pueden rejuvenecer. Mira, aquí encuentro un artículo del ideal.es, lo segundo que me ha salido en Google. Vamos a ver. Aquí vemos un artículo, como digo, del 10 de mayo de 2018. Dicho 5 años, como digo, no he fallado mucho. Aquí nos encontramos a un tal José María Madiedo, astrofísico, profesor titular de la Universidad de Huelva, describe para dar el nacimiento básico de la estrella. Bueno, vamos a ver, porque por la fecha que es, tiene que ser lo que estoy diciendo yo. Vamos a ver que no es solo por los cúmulos estos, por las nubes, sino que descubrieron que rejuvenecían y no entendían el porqué. No, existió una propuesta de que eran cuestiones eléctricas, de que las estrellas, estos que creen que en el teoría del universo eléctrico decían que se recargaban como si fueran pilas. Y vamos a ver dónde está. Leo lo que dice este hombre. Hasta el momento los astrofísicos pensamos que el proceso de rejuvenecimiento estelar solo podía darse en los cúmulos globulares más antiguos, o sea, lo que he mencionado hace un momento, de más de 10.000 millones de años. Sin embargo, este hallazgo, lo que pasa es que no explica el hallazgo qué es, pero bueno, da igual. Este hallazgo revela estrellas rezagadas azules en un cúmulo de tan solo 1.000 millones de años. Expone con asombro el astrofísico. El cúmulo de la cuestión se ubica en la Nueva Magallanes. Este documento descarta, escuchad, este descubrimiento descarta que el rejuvenecimiento de estas estrellas se haya producido mediante los mecanismos conocidos hasta ahora, por lo que debe haber otro proceso desconocido y responsable. Concluye José María Madiedo, astrofísico y profesor titular de la Universidad de Huelva. Las estrellas pueden ser muchísimo más antiguas de lo que se cree. El universo, por ende, puede ser muchísimo más antiguo de lo que es. Y más que la prueba, digamos, que dan, que es el fondo de microondas y la cuestión de la inflación, con la información que hay en el libro Durante se explica perfectamente. Por un lado, porque según el libro Durante, el universo respira, tiene un movimiento de contracción y de atracción mediante estas energías oscuras lo que conocemos como energía oscura y materia oscura, poco menos, o al menos la energía oscura, que quizá la responsable de la aceleración que no llegan a entender. O sea, la energía oscura es simplemente que matemáticamente, por las leyes de gravedad y la ley de la relatividad, el universo se acelera más rápido de lo que debería. Entonces, le han llamado energía oscura a algo que no entienden, que empuja más rápido de lo que debería el universo. Y la cuestión es, el libro antes te explica perfectamente esta cuestión, que lo que ellos ven, que como digo, vemos solo una parte de lo que dijimos al principio, ellos lo que están viendo son estos discos, estos discos de galaxias externas que giran en dirección opuesta a la nuestra, en dirección inversa. Entonces, ese movimiento de distintas capas de estrellas muchísimo más lejanas nos da la sensación de que se están alejando cuando lo que realmente están es girando alrededor nuestra. Pero claro, a unas distancias tan inmensas que no lo podemos simplemente ver. Simplemente, desde nuestro punto de vista, las vemos alejarse en distintas capas y eso nos está engañando. Como dicen, como todo en la vida es cuestión de perspectiva. Exacto, es cuestión de perspectiva. Pero la cuestión es que todas las dudas que surgen en la astronomía, absolutamente todas, si estos astrofísicos se leen el Urantia, pueden entenderlo. De hecho, es lo que los lectores del Urantia que han hecho estas propuestas, que lo llegan a entender y a explicar, son gente que entiende de astronomía y que gracias al libro Urantia han llegado a entender lo que están viendo. Y los astrónomos, digamos, no entienden, simplemente le buscan respuestas posibles. Y como digo, aquí os acabo de mostrar un ejemplo de un descubrimiento que demuestra que las estrellas pueden ser más antiguas de lo que oficialmente nos están diciendo. Y ya está. Yo creo que para terminar es un dato curioso que quizá pocos conocían. Así es. Muchas gracias, Alejandro. Y pues, como digo, próximamente espero volvemos a estar por acá y ya se reinaugura con bombos y platillos el árbol rojo EAR en YouTube. Un saludo hasta Málaga, Alejandro. Que todo vaya bien y que no haya más strikes, al menos no pronto en el canal. Que todo vaya bien.
¿Qué tal? Claro, así es. Pues muchas gracias, Fernando, y nada, a todos aquellos que nos hayan escuchado, pues espero que les haya gustado y que se hayan entretenido y hayan aprendido algo, que les sirva para algo. Así es, amigos, y ya saben, si quieren leer porque les ha picado la curiosidad el libro de Urantia, bueno, pueden entrar a la página de la Fundación Urantia, donde está, que es urantia.org/es. Hay una pestaña que dice leer, lo pueden leer en línea, y también hay distintas formas, pues, de descargarlo en PDF en internet, ¿no? O sea, Sí, que pero saben, Urantia, hay versiones falsificadas, que tengan cuidado ese es el problema. con lo que bajan de internet. Sí, tengan bastante cuidado porque hay versiones incluso recortadas, ¿no? Que hay partes que no les gusta cuando habla del cristianismo, etcétera, y por ahí te vuelan algunos de los documentos, porque así se dividen documentos, ¿no? Entonces, o también está, por ejemplo, la página escritosdeurantia.com, si no me equivoco bueno, pues simplemente lo ponen como los escritos de Urantia, de Ángel Sánchez Escobar, que bueno, él hizo esta traducción, también lo hemos tenido en el programa, él es español igual que Alejandro, y bueno, ahí tienen una versión un tanto diferente en cuanto a la forma, pero muy, muy buena y muy correcta en cuanto al lenguaje, porque él es filólogo y todo ello, ¿no? Muchas gracias nuevamente, Alejandro, y bueno, también hasta aquí llegamos con Misterios al Anochecer, y un abrazo para todos. Ya saben, todos los sábados de 8 a 10 de la noche en Imperial 299.5 en todo el sur de Lima. También en Misterio Infinito Perú en YouTube. Nos estamos viendo, amigos. Un gran abrazo. Síguenos también en YouTube, Facebook e Instagram como Misterio Infinito Perú.